Bienvenidos al segundo día del devocional semanal. El tema de esta semana, no te pierdas. Y derivamos el tema de esta semana de un pasaje impresionante, maravilloso y para algunos el más conocido y famoso de toda la Biblia, San Juan 3:16. Y lo vamos a leer juntos. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, dice este pasaje, envió Dios a su Hijo al mundo, para que el que cree no se pierda. Podemos tener vida eterna. No solamente podemos librarnos de la perdición, sino que el texto también continúa diciendo que el que no se pierda también reciba la vida eterna. Ahora, vida eterna no significa largura de días, muchos días viviendo como estamos ahora, o sea, cantidad, que se nos agrega cantidad de vida, cantidad de días, cantidad de años, vivir para siempre como estamos. Eso sería insoportable. Es más, sería casi como vivir el infierno en la tierra. Pero no está hablando de cantidad de días. Cuando habla de vida eterna, está hablando de calidad de vida. De una calidad de vida inimaginable para el ser humano, y que el ser humano es incapaz de poder crear y producir para sí mismo. Es una vida que vos no podés inventarte para vos mismo, es una vida que vos no podés crear para vos misma. Es la calidad de vida que tiene Dios. Dios, cuando nos dice que vamos a recibir vida eterna, nos está diciendo que Él nos va a dar su propia vida. Vamos a ser llenos de la vida de Dios. Vamos a tener un tipo de vida totalmente diferente de la que conocimos hasta conocer a Cristo. Una vida eterna que no solamente la podés disfrutar el día que te mueras, ahí va a ser un disfrute pleno, pero que ya podés estar disfrutando de sus bendiciones y de la calidad de esa vida mientras caminás en esta tierra. Es una clase de vida diferente, es una clase de vida transformadora, es una clase de vida enriquecedora, es una clase de vida que supera todo lo que tu imaginación puede llegar a comprender o a imaginar. Es la clase de vida que Dios tiene y que nos las ofrece a nosotros por medio de la fe. Es participar de la naturaleza divina, es participar de la inmortalidad divina, es Dios dándonos de sí mismo en nuestro interior, Dios que existe desde la eternidad, Dios que es amor, Dios que está lleno de paz, que Él es paz, Dios que es gracia, que es misericordia. Bueno, todos los atributos de Dios inconmensurables, Dios nos comparte esa naturaleza bondadosa, benigna, misericordiosa a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo no ser cambiados? ¿Cómo no ser transformados al recibir la vida eterna que Cristo nos da cuando Él viene a nuestro corazón? Este es una maravillosa promesa de la Biblia para todos los que creen. Ahora quiero que me escuches con atención, porque la oferta del Evangelio es libre, esta es la verdad, y es lo suficientemente amplia para incluir a todos los pecadores, a cualquier clase de pecador. Esto tiene que quedar bien en claro. La vida eterna no es para los que son moralmente buenos. A ver, para dar un ejemplo, si pensamos, ¿quién puede ser la persona, religiosamente hablando, digamos, la persona más buena y más moral, religiosamente hablando, en esta tierra, en este momento? Y podríamos decir que el Papa, ¿no? El Papa Francisco, no por ser argentino, sino el Papa, cualquier Papa, supuestamente representa la persona más moral y más bondadosa que existe sobre la tierra. Ahora, si el Papa espera ser salvo porque es Papa, simplemente por el solo hecho de ser Papa, el Evangelio es tan estrecho que no promete salvación a aquellos que confían en sí mismos para ser salvos.
Nadie puede ser salvo confiando en su posición, confiando en su propio carácter, en sus propias buenas acciones. Nadie recibe vida eterna confiando en sus logros humanos. En ese sentido, el Evangelio es estrecho, la puerta es estrecha, el camino bien angosto. Pero si pensamos en el peor de los pecadores, en el primero de los pecadores, el más depravado, el más libertino, el más horrendo de los pecadores, ¿sí? Pero si ese pecador pone su confianza en Cristo, si ese pecador cree en lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario, el Evangelio es lo suficientemente amplio para darle vida eterna a ese pecador arrepentido. El Evangelio es para todos. El Evangelio es amplio, pero se vuelve estrecho e imposible de pasar, de entrar a la vida eterna que el Evangelio ofrece a aquellas personas que se creen que son buenas. Pero aquellos que no importa cuán pecadores son, pero reconocen su condición de pecador, se arrepienten de su pecado, se confiesan pecadores y acuden a Cristo en búsqueda de salvación, entonces el Evangelio es lo suficientemente amplio para recibir a esta clase de pecadores. El pecador orgulloso de sí mismo no recibirá vida eterna, pero el pecador arrepentido de sí mismo recibirá la vida eterna. ¿Y cuál es el resultado de la vida eterna que recibimos? Lo dijimos en el devocional del día de ayer, es que no te vas a perder. No me voy a perder. Como dijimos el título de este tema de la semana, del devocional, no te pierdas. La palabra perderse es una palabra que en el Nuevo Testamento se usa también de otra manera. Se usa perecer. Para que ninguno perezca. Para que ninguno se pierda significa que ninguno perezca. Y perecer en el Nuevo Testamento no es morir físicamente. Perecer significa ruina eterna. Significa infierno. Pero Dios dice que envió a su Hijo para que tengamos vida eterna. Por último, uno puede llegar a pensar que un Dios santo y todopoderoso está en los cielos enojado contra el ser humano y presionándolo, amenazándole con su castigo y con su ira, para que bajo esa presión, entonces el ser humano, por miedo, por temor, por terror, se arrepienta de sus pecados y corra a Cristo para ser salvos. Como diciendo Dios, los voy a presionar tanto que se van a tener que arrepentir y que van a tener que venir a mí. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. No fue la ira y el enojo de Dios contra el pecador lo que hizo que Él enviara a su Hijo para salvar al pecador. No fue su ira, no fue su enojo, no fue su poder. No estoy negando la ira de Dios. Esto tiene que quedar en claro. Dios siente ira contra el pecador que no se arrepiente. Siente ira y enojo contra el pecado que lo ofende, que contra la rebeldía y la desobediencia contra Él y contra su palabra y contra el rechazo de la mayoría hacia su Hijo Jesucristo. Pero no fue esa ira, no fue ese enojo justo que Dios tiene contra el pecador, que Dios tiene contra el pecado, lo que movió a Dios a enviar a su Hijo para salvar al pecador. Dice la Biblia, dice San Juan 3:16, que fue el amor de Dios lo que motivó a Dios Padre Todopoderoso a enviar a su Hijo para ofrecernos salvación. Dios te ama y esa es una verdad irrefutable. De tal manera Dios te amó que envió a su Hijo. El propósito de la venida de Cristo no es la condenación de los seres humanos, no es el castigo o el juicio de los seres humanos. Esto creían los judíos, que cuando el Mesías viniera, iba a venir a destruir a los pecadores y salvarlos a ellos, la nación santa. Pero no fue así. Cristo apareció
y no hizo eso, y por causa de que Cristo no cumplió con las expectativas del pueblo judío, los judíos lo rechazaron, porque no era el Salvador que venía a destruir pecadores, sino que era un Salvador que justamente había venido a salvar pecadores, y los pecadores iban detrás de él. Y este rechazo del pueblo judío hizo que la puerta de la salvación se abriera a todas las naciones, a todos nosotros que no somos parte del pueblo judío. Ahora, también es verdad que la Biblia dice que la próxima vez que Cristo venga, en su segunda venida, Cristo va a venir como juez y va a juzgar a la tierra, juzgará a las naciones y juzgará a cada individuo sobre la tierra. Pero en este tiempo, en este instante, desde la cruz de Cristo hasta ahora, todavía es tiempo de salvación. Él vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. Estamos en un tiempo de la historia de la redención del hombre, donde el hombre puede arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo para ser salvos. Estamos en un tiempo de oportunidad. Un día esa oportunidad se va a terminar. Un día la puerta se va a cerrar. Eso dice la Biblia. Pero mientras tanto, mientras nosotros estamos en esta tierra y estamos respirando, y mientras tanto que Cristo no venga, nosotros tenemos la oportunidad de recibir salvación, de recibir vida eterna, de recibir el amor de Dios en nuestra vida. Pensad.